ya se hicieron una infografía de esto, pero pues obviamente vamos a adentrarnos un poquito porque tenemos que ver las dos teorías, tanto de la oferta como de la demanda, y tenemos que empezar a ver ya el equilibrio del mercado. Entonces, ¿qué es un mercado? Realmente un mercado, pues, es uno de los principales, pues, componentes o elementos de un sistema capitalista. Y en estos mercados, pues, ocurren diversas transacciones de compra y venta, de lo que sea, bienes, servicios, factores productivos. Es como si fuéramos al mercado ahí del centro, pues obviamente en el mercado que pasa, pues hay diversas transacciones de compra y venta donde venden fruta, compran verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así, por eso se llama mercado. Y estos, pues obviamente pueden ser determinados ya sea por el área geográfica, pues obviamente en una misma área geográfica, en un mercado, por ejemplo, pues obviamente ahí van a concurrir, ahí van a estar los vendedores y los compradores, y obviamente para realizar estas transacciones, ¿no? O también puede ser un grupo de personas más o menos organizado y los cuales están en constante comunicación, como los mercados de divisas o los mercados de acciones, pues obviamente realmente no es un mercado como tal, o sea, yo cuando quiero una acción no voy a ir, ¿sabes qué? A la empresa y, ¿sabes? Dame 2 acciones de eso. No, o sea, no es un lugar físico como tal, ¿no? Pero al conjunto de todas esas transacciones se les conoce como mercado. También podemos decir que un mercado es una relación que existe pues entre los oferentes y los demandantes pues de los bienes y servicios, o un lugar donde se genera y difunde información acerca de los precios de los bienes y servicios en este caso. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de un mercado? Bueno, las mercancías y servicios o, pues, obviamente, los productos que van a ser objeto de esa transacción, la oferta de estas mercancías y servicios que representan, pues, obviamente, la producción de unidades económicas, la demanda, o sea, cuánto está dispuesto a comprar una persona de cierto producto, eso se le llama demanda, ¿vale? ¿Cuánto estarán dispuestos a comprar y a qué precio? ¿Vale? Pues, esto se utiliza, sobre todo esas dos teorías se utilizan para establecer precios, porque siempre debe de haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces, en este caso, pues uno de los elementos esenciales del mercado es la demanda de mercancías. Y uno de los principales, pues es el precio de estas mercancías, que pues obviamente resuelve el problema de distribución y circulación de los bienes y servicios, ¿vale? Y aquí, esto ya lo vieron en la lectura que les dejé, pues cómo se clasifican los diferentes mercados. Bueno, puede ser según el área geográfica, de acuerdo a lo que ofrecen, de acuerdo a la formación del precio, según la competencia, si es competencia perfecta o es competencia imperfecta, que es la mayoría de los mercados, ¿verdad? Y otros tipos de mercado, como los mercados de futuros, que esos, bueno, que Lisbeth, que está conmigo en mercados financieros, ya sabe qué es. Entonces, pues obviamente esas son las clasificaciones, ¿no? Y podemos, Anayeli, ya te vimos, ahora sí. Entonces, les decía, son las diferentes clasificaciones. Según el área geográfica, los mercados que son pequeños, no rebasan las localidades, hay regionales, como, como los que son grupo de mercados locales, por ejemplo, el mercado regional puede ser el de un estado o el de una región, por ejemplo, la región península, la península en este caso, pues obviamente es un mercado también, ¿no? Están los nacionales y los mundiales, ¿verdad? Obviamente aquí no hay que detenernos mucho, los de mercancías son los que ofrecen bienes específicamente producidos y los de servicios. Hay de precio instantáneo,
que es lo que quiere decir que el precio se establece rápidamente y se encuentra determinado por un precio de reserva, o sea, el precio que pone, pues en este caso, el que oferta, o sea, cuánto está dispuesto a qué precio está dispuesto a vender, pues obviamente, el, la persona que produce el bien, ¿vale? La persona. Puede ser que en este caso cambie, ¿verdad? Porque quizás si esa persona, él dijo, yo quiero ganar por cada uno de los 10 pesos, ¿no? Ese va a ser mi precio. Pero, eh, ¿sabes qué? No fue un hit el producto, casi no demandaron producto los consumidores, no lo quisieron consumir, y menos ese precio, pues quizá va a cambiar ese precio, ¿no? Entonces, pues siempre va a encontrar un punto el equilibrio, ¿vale? Y aquí tenemos, pues obviamente, según la competencia, que esta es la más importante, tenemos la competencia pura o perfecta, ¿verdad? Que son cuando hay un número ilimitado de pequeñas unidades de producción, todas las firmas competidoras producen un bien homogéneo, o sea pues, que no se distingue uno de otro. Todas las firmas, perdón, hay una libre entrada y salidas, pues obviamente del sector en el cual queremos producir, o sea, no hay trabas, ¿verdad? No hay una intervención del Estado en la actividad económica, bueno, el Estado no tiene nada que ver con nuestra producción y tenemos un libre conocimiento de las condiciones del mercado y hay una perfecta movilidad de los factores de producción, o sea, no hay interrupciones, no hay personas o empresas que puedan este, decir, oye, pero este producto o este servicio no es para todos, ¿no? No es nada más para quien yo quiero, ¿no? Entonces, pues obviamente si hay una perfecta movilidad, o sea, cualquiera puede conseguir, si tiene el dinero para comprarlo, pues obviamente estamos en un mercado de competencia perfecta. Aquí hablando, pues obviamente del producto. Y realmente hay muy pocos productos de competencia perfecta. La mayoría, y sobre todo, los servicios más básicos que a veces podemos encontrar, pues son de competencia imperfecta, ¿vale? ¿Por qué es imperfecta? Porque hay un número limitado de oferentes o demandantes, existe una diferenciación de producto, o sea que las mercancías no son homogéneas, no existe una libre movilidad de los factores, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que no cualquiera podrá comprar, pues obviamente lo que se necesita para producir. O sea, quizás tener el dinero, pero puede ser que no tengas el permiso del Estado para poder explotar, por ejemplo, en el petróleo. El petróleo, pues obviamente, este, o la luz eléctrica. No cualquiera puede producir energía eléctrica. Entonces, ese es un mercado de competencia imperfecta, ¿verdad? Y obviamente otra característica de la competencia imperfecta es que el Estado, pues obviamente, interviene en las actividades económicas y no hay un pleno conocimiento del mercado, ni de todos los oferentes, ni demandantes. ¿Vale? Y pues dentro de la competencia imperfecta también podemos encontrar tres tipos de competencia imperfecta. Tenemos el monopolio puro, la competencia oligopolística y la competencia monopolística. ¿Qué pasa en el monopolio puro? Forma de mercado en la que existe una sola empresa y un único vendedor, o sea, como único vendedor. ¿Cuáles son las características? Existe solo una empresa, solo producto, un productor tiene control sobre el precio del producto, hay condiciones de entrada para ese mercado bloqueadas por diversas causas, ya sea por alguna restricción legal, porque este productor o este vendedor tiene el control absoluto de cómo se produce ese producto y las patentes, ¿no?
Otra característica es que usan mucha promoción y publicidad de sus productos y por lo general son controlados por el Estado porque se consideran ramas estratégicas. En este caso tenemos el petróleo, el teléfono, las carreteras. Y dirán, pero si el teléfono hay muchos, ¿cómo se llama? Ya hay varias compañías, ¿verdad? Pero no antes, sobre todo en los ochentas, finales de los ochentas, bueno, en los ochentas, noventas, solo había una empresa autorizada a ofrecer servicios telefónicos aquí en México y esa empresa era Telmex. Y pues obviamente no había otra que te diera ese servicio, era con ese o era con nadie, ¿no? Entonces, pues en ese entonces era un monopolio puro. Luego tenemos la competencia oligopolística, que representa un tipo de mercado de competencia imperfecta, en el cual una rama se encuentra dominada solamente por unos cuantos productores o vendedores. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, o cuáles son las características. Solamente hay unos cuantos productores, vendedores, los cuales dominan el mercado. Puede existir diferenciación real o supuesta de las mercancías o no existir. O sea, quizá vamos a poder distinguir entre una u otra mercancía de diferentes empresas o quizá realmente no podemos distinguir ni los productos ni los servicios. O sea, no podemos distinguir diferencias entre ellos. Son interdependientes al tomar decisiones, estudian las decisiones de los otros oligopolios, o sea, que a veces las empresas, a pesar de ser competidoras, como son tan pocas y no quieren que nadie más entre al mercado, pues a veces no quieren que nadie más compita y entonces ellos toman decisiones entre ellos, a pesar de que son competencia. ¿Vale? Por ejemplo, fijan precios, en algunos casos que ya son muy faltos de ética, ¿no? Fijan hasta salarios, ¿verdad? Hay algunos casos que en Estados Unidos se han dado de que pues si una persona se sale de mi compañía, ninguna compañía del ramo puede contratarla, ¿no? Toman esos acuerdos porque son muy pocos productores, son muy pocos vendedores, entonces, pues obviamente ellos dominan todo ese mercado. Otra característica, no existe plena movilidad de los factores productivos, tienen gran control sobre las patentes y marcas, existe publicidad más bien competitiva, no informativa. O sea, o le tiran a los otros competidores o solo hablan acerca de su producto, pero de manera, o sea, comparado con los otros productores, ¿no? Realmente no informan acerca de su producto. Y los consumidores no conocen plenamente el mercado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo que se imaginen de una competencia oligopolística? ¿De algún mercado que crean que es competencia oligopolística? Cualquiera, el que se les venga a la cabeza, chicas. Ninguna. Pemex, Ah, ¿cómo? ¿Cuál, Angélica? Perdón. Pemex, ¿Cuál? Pemex, la industria petrolera o el mercado petrolero puede ser una competencia oligopolística. Les maestro, tengo una más. ¿Cuál, disculpe, Anayeli? bueno, me acaba de avisar esta Lisbeth que la rebotó el sistema, ya no vuelve, ya no le deja entrar. ¿Ya no lo deja entrar? ¿Cómo va a ser? No, A salió y ver. de hecho ya no está, me mandó mensaje. Ah, sí, es cierto. La vi que salió, pero pensé que, le voy a mandar Ok, otra vez la liga. Ahorita se la mando, permíteme un momento para ver si se puede conectar. A ver, ¿alguien se conectó ahí? No, ¿ah? Ahorita le estoy.
Es que no tengo mi celular. Bueno, tengo mi celular, pero no lo estoy revisando. Ahí está. Ya se lo mandé. A ver si se puede conectar. A ver si se puede conectar a través, cuando menos del cel. Pero bueno, entonces le decía un ejemplo. Angélica me había dicho, pues, de la industria petrolera. Un ejemplo muy claro de la competencia oligopolística es el mercado de la aviación, chicas. El mercado pues obviamente de los viajes en avión. ¿Por qué? Porque realmente no hay una diferencia entre el servicio, porque al final el servicio es que te lleven de un lugar a otro en un avión, ¿no? Este, Son interdependientes, toman decisiones, aunque quizás a veces no lo publican, toman decisiones entre ellos, eh, no dejan o hay muchas trabas, o sea, si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos juntáramos y quisiéramos empezar una línea aérea, pues obviamente lo podríamos hacer, pero hay demasiadas trabas para empezar. Hay muchas regulaciones, regulaciones, pues obviamente por parte del gobierno de seguridad. Pues obviamente es un tema muy puntual ahí, pero Otra, hay, un ejemplo igual de una competencia claro, oligopolística puede ser Nestlé. Nestlé, pues fíjate que puede ser, sí, puede ser, porque realmente Nestlé como tal, no es una marca así, es una marca, ahí donde Lisbeth otra vez. ¿Qué te pasó, Lisbeth? Entonces les decía, realmente la empresa se llama Unilever, que es la empresa que es dueña de todas las empresas. De hecho, es dueña de Nestlé, es dueña de muchas empresas, de Primavera, hasta de Kimberly Clark, creo que es también dueña. Es todo un conglomerado Unilever. Realmente, muy pocas empresas, realmente todas las marcas que vemos son dueñas o son propiedad de muy pocas empresas mundiales. Unilever es una empresa de clase mundial que tiene varias empresas y que cada empresa tiene su marca, en este caso, pues Nestlé. Entonces les decía, un ejemplo claro de la competencia oligopolística son los viajes en avión. Son los viajes en avión. Eso no es, esa es una competencia oligopolística. De hecho, hubo un, un, un caso no hace mucho tiempo, no sé si ustedes saben, pero eh, entró esta empresa Emirates, sí, se llama Emirates, que es una empresa, permítame 2 segundos, no sé. Ok, esta empresa se llama Emirates, es una empresa de aviación, acaba de entrar a México y, y su primera, ¿cómo le podríamos llamar? Ruta, la primera ruta que iba a tener era México-Madrid y de ahí Dubái, porque esa empresa está establecida en Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que pasó con Mexicana y con Interjet? Bueno, con Interjet no, porque Interjet no viaja a Madrid, pero con Mexicana y Mexicana ya ni existe. Quiero decir, Aeroméxico pegó el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque tenían ya esa ruta de México-Madrid y como era casi exclusiva de ella, la empresa mexicana, porque hay otras empresas, pues obviamente está Iberia,
que es una empresa, ¿cómo se llama? Española, y hay KLM, que es sueca, creo, y obviamente hay varias empresas que tienen vuelos a Madrid, pero la principal que se quejó en este caso fue mexicana. ¿Por qué? Porque Emirates tenía o tiene una forma de trabajar no muy ética. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando empieza, tienen precios muy, muy bajos, muy, muy bajos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues hacen que las personas pues compren más boletos con ellos, ¿vale? Entonces ellos establecen sus precios muy bajos para que las personas viajen con ellos y así desalientan a que se vayan con otras aerolíneas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues las aerolíneas tendrán pocos pasajeros y al final no les resultará redituable tener esa ruta, porque para tener una ruta en la aviación, pues obviamente, aparte de regulaciones, tienes que poner, pues obviamente, invertir, ¿no? Entonces, esas otras empresas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues si ya no les resulta tener la ruta México-Madrid, pues obviamente la van a dejar y solamente va a ser Emirates el que va a volar. ¿Y qué va a pasar luego? Pues que Emirates ya va a poder controlar el precio, pues, de esos vuelos y generalmente los sube, porque pues obviamente si ya no hay competencia, ya no tiene que cuidar los precios, porque el que quiera viajar a Madrid se te va a tener que ir con ellos y pues comprarlos al precio que ellos lo están vendiendo, ¿no? Es un ejemplo muy claro de la competencia monopolística o de la competencia oligopolística en este caso, ¿vale? Y tenemos la competencia monopolística, que esta es la forma de competencia imperfecta y se da cuando grandes empresas controlan el mercado, ya que producen mercancías diferenciadas. Pueden influir en los consumidores para que prefieran sus productos. La diferenciación puede ser real o supuesta, considerando tamaño, calidad, marca, etiqueta. La entrada al mercado es sencilla, solo que los capitalistas tengan recursos necesarios y puedan producir mercancías diferenciadas. Y este es el más común, esta competencia es la más común que existe, la competencia monopolística, ¿vale? Si yo tengo el suficiente capital para poder producir cierto producto, pues obviamente yo no voy a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, pues aquí hay otros tipos de mercados, no me voy a detener en ello, ustedes ya lo vieron. Ahora, en eso sí me voy a detener. Vamos a hablar un poquito de la demanda. ¿Y qué es la demanda? Bueno, aquí vamos a examinar las diversas cantidades que los consumidores van a estar dispuestos a adquirir, ¿verdad? A diferentes precios, tanto de mercancías como de servicios. La demanda puede ser ya sea individual o pues obviamente de mercado, cuando sumamos pues obviamente las demandas individuales. ¿Qué es lo que pasa? Porque en este caso, pues obviamente yo voy a tener una demanda. Por ejemplo, yo quiero comprar manzanas, ¿no? Y manzanas, y yo voy a estar dispuesto a comprar eh, 1 kilo de manzana a 20 pesos, ¿no? Pero 2 kilos de manzana voy a estar dispuestos a comprarlos si el precio baja a 18. Entonces, si el precio está en 18, yo compraré 2 kilos. ¿Vale? O sea, quiere decir que la demanda, lo que yo como consumidor estoy dispuesto a comprar dependiendo del precio, ¿vale? Lo que yo voy a estar dispuesto a comprar dependiendo, pues, del precio. Y obviamente la podemos definir de 4 formas, como enunciado, la cantidad de mercancías y servicios que pueden ser adquiridos a diferentes precios, o matemáticamente, con la función que ahí está expresada, donde D es igual a la función de P, G, I, Y, P, C y PS, donde D es demanda, F en función de, P son los precios de las mercancías, G son los gastos del consumidor, Y es el ingreso del consumidor, PC, el precio de los bienes complementarios, y PS
el precio de los bienes sustitutos, porque recuerden que, pues obviamente hay sustitución a veces, quizá si está muy alto el precio, yo puedo sustituir ese producto por otro que, pues obviamente, me satisfaga. También la podemos definir como una tabla, que es la lista de cantidades y precios que los consumidores van a estar dispuestos a adquirir. Y también la podemos representar gráficamente como una curva, donde se representa en un eje cartesiano. En el eje de las abscisas se anotan las cantidades y en el eje de las ordenadas se anotan los precios. Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Obviamente, si está el precio de las manzanas es 3 pesos, pues yo voy a demandar o yo voy a estar dispuesto a comprar hasta 18 manzanas. Si el precio de las manzanas está a 6 pesos, bueno, pues yo ya no voy a comprar 18, quizá ya nada más quiera comprar 16. Si está a 9 pesos, bueno, si está a 9 pesos, ya nada más quiero 14 manzanas, ¿vale? Si está a 12 pesos la manzana, bueno, solamente voy a comprar 12. Si está a 15, bueno, a 10. Y si está a 18, bueno, solamente voy a comprar 8. ¿Vale? Y aquí es como representamos la curva de la demanda. Como les decía, aquí está de este lado los precios en el eje de las ordenadas y en el eje de aquí, pues obviamente tenemos las cantidades demandadas. Y esto, chicas, es la curva de la demanda. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Tomar eso como un no, que seguiremos. Y pues obviamente, si hablamos de la demanda, también tenemos que hablar de la utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Bueno, es la capacidad que tienen las mercancías y los servicios para satisfacer necesidades humanas. Si vemos aquí, pues obviamente, si aumentaba el precio, pues menos cantidad yo necesitaba de manzanas. Yo quería comprar de manzanas, o sea, yo demandaba de manzanas, pero realmente me voy a sentir o va a ser de utilidad comprar 18 manzanas o comprar solamente 16, ¿vale? O quizá ya va a ser demasiado, yo solamente debo comprar 10 manzanas y es la utilidad máxima que le voy a dar. ¿Por qué? Porque todas me las voy a consumir. Ya si compro 12, bueno, ya yo sé que con 10 estoy satisfecho, pero esas dos pues ya no van a producirme la misma utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué? Existen dos tipos de utilidad. La utilidad total, la que proporciona el conjunto de mercancías que se han consumido o poseído, y la utilidad marginal, que proporciona el bien consumido o poseído. ¿Qué es lo que quiere decir o cómo podemos decir lo que les acabo de decir acerca de la utilidad? A medida que aumenta la cantidad que poseemos de una mercancía, la utilidad total aumenta hasta un máximo y luego empieza a descender. ¿Por qué? Porque entre más productos o más mercancías o más manzanas yo tenga, bueno, va a llegar a un punto en donde, oye, ya estoy satisfecho de manzanas, ya estas otras que compré ya no me causan, ya, o ya no me las voy a comer. Entonces, su utilidad baja, empieza a descender. Es muy parecido cuando vimos la ley de los rendimientos decrecientes en producción, ¿no? Que llegaba hasta un punto donde, pues obviamente, era el punto máximo de producción y luego empezaba a bajar, pues aquí es lo mismo. Llega a un punto máximo de utilidad y pues obviamente empieza a descender cuando llega hasta el punto máximo. La utilidad total con el primer bien empieza siendo muy baja y luego aumenta hasta un máximo, lo cual significa que la necesidad está satisfecha. Después del máximo de la utilidad total, cuando quedan satisfechas las necesidades, si se sigue consumiendo un bien, ya no se va a obtener mayor utilidad. Por el contrario, va a disminuir y esto provoca desutilidad. ¿Y cómo lo podemos ver de manera
de manera gráfica, pues de esta manera. Aquí tenemos la tabla de la utilidad total y de la marginal en este caso. Si yo compro cero manzanas, pues obviamente hay cero utilidad y cero utilidad marginal. Si compro una manzana, mi utilidad total es de 10 y mi utilidad marginal es de 10. Y me compro dos manzanitas, entonces mi utilidad total aumenta a 18 y la marginal, pues obviamente es la diferencia entre la primera y la última, o sea, la diferencia o el aumento que hay, pues obviamente de una a otra, en este caso 10 menos 18, digo 18 menos 10, pues 8. Esa sería mi utilidad marginal. Si compro tres manzanitas, pues obviamente mi utilidad total aumenta a 25 y mi utilidad marginal, pues la diferencia entre estos dos es 7. Y así hasta que llega un punto donde ya, pues obviamente ya la sexta manzana o la séptima manzana ya es lo máximo que yo puedo comer de manzanas, que yo me sienta satisfecho. Ya hasta aquí llego a la satisfacción y pues obviamente ¿cómo se llama? Empieza a descender. ¿Y qué pasa en la utilidad marginal? En la utilidad marginal pasa mucho antes, porque aquí obviamente del 8 pues baja al 7, baja al 6, baja al 5, baja al 4, ¿no? Realmente la utilidad marginal empieza decreciendo, es lo que pasa aquí, ¿vale? Hasta que ya da hasta negativo, ¿vale? Entonces, la utilidad marginal es muy alta en el primer bien que se consume y a medida que aumenta la cantidad de un bien consumido, la utilidad marginal de cada uno de ellos va a ir disminuyendo. Y obviamente cuando la utilidad total alcanza un punto máximo, la utilidad marginal ya es cero. Es lo que pasó acá. ¿No se ve? Lo que pasó acá. Aquí llegó a un punto máximo. ¿Y qué pasa con la utilidad marginal? Pues se convierte en cero. Entonces, pues también hay una ley de la utilidad marginal decreciente y pues obviamente esta es. No me voy a detener, chicas, no me voy a detener porque quiero ver otro tema con ustedes. Entonces, me voy a saltar algunas cosas para que, pues obviamente, podamos con, seguir. Podemos ver gráficamente la curva de demanda del mercado. La que vimos anteriormente era una curva individual. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente no somos los únicos que compramos manzanas. Entonces, pues obviamente podemos realizar una curva de demanda del mercado. Para una mercancía se obtiene sumando horizontalmente todas las demandas individuales para dicha mercancía. Eso significa que es necesario sumar las demandas de todos a los diferentes precios. Por ejemplo, ahí en el ejemplo que les estoy poniendo ahí, dice que el precio es 10 y el primer consumidor que puedo ser yo, pues voy a consumir 25. Estoy dispuesto a comprar 25 manzanas a 10 pesos. Pero Lisbeth, que es el consumidor 2, está dispuesta a comprar 30. Y Angélica, que es el consumidor 3, bueno, no, ya no hay consumidor 2, nada más hay dos consumidores, pero podrían haber tres, ¿no? Entonces, ahí, ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las demandas de los dos consumidores al precio de 10, 25 más 30, pues 55. Esa sería la demanda del mercado. Y lo mismo pasa con los diferentes precios. Entonces, aquí nosotros podemos, pues obviamente, graficar las dos curvas individuales. Estas serían las curvas individuales. Y esta sería la curva de la demanda del mercado. ¿Por qué? Porque sumé las demandas individuales y obviamente
puedo graficarlo. De hecho, en el examen venía un ejercicio de demanda, pero pues obviamente como no habíamos visto esto, pues no se los puse. ¿Sí? Y pues en este caso hay determinantes de la demanda, no es nada más que yo quiera comprar 10, sino que pues obviamente pues hay determinantes que nos hacen consumir, como los gastos y preferencias de los consumidores. El precio del bien es algo muy algo que influye muchísimo en la demanda, los ingresos que tienen los consumidores, el precio de otros bienes que pueden ser sustitutos, las expectativas que tiene los demandantes de ese producto, ¿no? Pues obviamente, por ejemplo, en el iPhone hay siempre expectativa cuando va a salir un nuevo iPhone, ¿verdad? Y obviamente eso aumenta la demanda, hace que aumente la demanda, la expectativa de qué va a pasar, ¿no? La publicidad es algo muy importante en la demanda, los sentimientos de benevolencia y la irracionalidad, porque a veces compramos sin pensarlo realmente. Entonces, la demanda de una mercancía en particular por parte del consumidor es un cuadro de las cantidades que a los consumidores comprarían a diversos precios unitarios. Entonces, piensen muy bien cuando vayan a comprar qué los está haciendo comprar, ¿no? Entonces, aquí hay unas condiciones y aquí es donde vamos a pasar a la elasticidad. ¿Y qué es la elasticidad? Bueno, es la respuesta de una variable dependiente a los cambios en la misma variable independiente, ¿vale? Es la respuesta de una variable dependiente a los cambios de la variable independiente. Y hay varios tipos de elasticidad. Está la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Pero bueno, ¿qué es la elasticidad en sí? Es un concepto económico que procede de la física para cuantificar la variación experimentada por una variable al cambiar otra. Para entender el concepto económico de la elasticidad debemos de partir de la existencia de dos variables entre las que existe una cierta dependencia. Por ejemplo, el número de automóviles vendidos y los precios de los automóviles, ¿vale? Y así podríamos saber la elasticidad de esa demanda. La elasticidad mediría en este caso la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación de precios. En este caso, el precio es el que va a cambiar y pues obviamente la demanda cambia también con respecto al precio. Pues obviamente los factores que afectan la elasticidad precio son relativa necesidad del producto, los productos sustitutos o los usos alternativos. De hecho, ahí viene la fórmula de cómo se calcula, que es el cambio porcentual de Q, que en este caso es la cantidad demandada, entre el precio, el cambio porcentual de P, que es el precio de la mercancía. Por ejemplo, aquí quiero medir, pues obviamente, la elasticidad precio de los tenis, de las raquetas de tenis. En este caso, las raquetas de tenis cuestan 100. La demanda que tienen esas raquetas a 100 pesos son 10,000 unidades. Y quiero saber qué pasa si el precio sube a 120. ¿Vale? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si la demanda baja a 9,000 unidades? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a capturar o qué es lo que vamos a realizar? Pues el cambio porcentual en Q. Obviamente, el cambio porcentual es de 10,000 a 9,000, pues obviamente baja un 10%. Entonces, menos 10. Y aquí, pues el precio sube de 100 a 120, está subiendo un 20%. Menos 10 entre 20, pues menos 0,5. ¿Qué quiere decir? La elasticidad del precio de la demanda es de 0,5%. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir ese 0,5%. Obviamente, esto ahorita no les dice nada, este 0,5%, pero tenemos que compararlo con los tipos de elasticidad.
si es perfectamente elástica, perfectamente inelástica, relativamente inelástica, tiene una elasticidad unitaria. Es muy difícil que suceda, pero bueno, para que lo sepan. ¿Qué pasa con la mente elástica? Que pues nos dice, aunque el precio no se modifique, la demanda aumenta. Por ejemplo, los teléfonos públicos, agua, electricidad, transporte. O sea, ¿qué pasa? Que pues obviamente, vamos a poner en ejemplo la electricidad. Pues obviamente, aunque suban los precios de la electricidad, pues obviamente siempre va a haber más demanda. ¿Por qué? Porque hay más casas, hay más familias que necesitan electricidad. Entonces, pues obviamente la cantidad demandada o la demanda de esa electricidad, pues va a aumentar, ¿vale? Aunque el precio cambie. ¿Cuándo vamos a tener una demanda relativamente elástica? Cuando el resultado sea mayor a 1. Cuando el precio aumenta, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye considerablemente. Por ejemplo, los productos de las tiendas de autoservicio y la ropa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues obviamente, si ponemos un vestido pues tiene una demanda alta cuando el precio es menor, y cuando el precio sube, pues obviamente la demanda de ese vestido pues va a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un artículo de primera necesidad y quizá, pues obviamente las personas o las chicas en este caso no lo van a querer comprar tan caro. ¿Cuándo es la demanda perfectamente inelástica? Cuando nos da cero. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que aunque cambie el precio, la demanda sigue igual. Aunque cambie el precio, la demanda sigue igual. O sea, no aumenta ni disminuye, sino sigue igual, a pesar de que el precio aumente. Ahí nos da disculpa, ahí nos da unos ejemplos, por ejemplo, los productos higiénicos, los cigarros, etcétera. Cuando es relativamente inelástica, y aquí es donde cae el punto 5, que ahí estábamos, ahí vimos en lo de las raquetas de tenis. Realmente su demanda es relativamente inelástica. ¿Por qué? Porque cuando el precio disminuye considerablemente, la cantidad demandada aumenta muy poco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque el precio disminuya, la cantidad no va a aumentar mucho o aumenta muy poco. ¿Por qué? Porque quizá es un artículo que no es de primera necesidad, quizá es un artículo para ciertas personas que aunque el precio disminuya, pues obviamente como muchas personas no lo utilizan, pues va a ser muy poca la demanda que va a aumentar. Y después tenemos la elasticidad unitaria, que es cuando la cantidad demandada varía en forma proporcional al cambio de precio, ¿vale? Y obviamente que se aumenta, no sé, 1% el precio, pues también la demanda aumenta 1%. Entonces, esto es casi imposible de que suceda. Es casi imposible de que suceda. ¿Vale? Y luego tenemos la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda que mide los cambios en la demanda, los cambios en el ingreso de la demanda. Y por ejemplo, aquí tenemos la ley de la demanda. Siempre y cuando las condiciones objetivas y subjetivas no varíen, la cantidad demandada de una mercancía varía en proporción inversa al precio. ¿Qué es lo que quiere decir? Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda aumenta. Y esa es la ley de la demanda. Y luego tenemos la oferta. ¿Qué es la oferta?
son las causas por las que los empresarios ofrecen cierta cantidad de bienes y servicios en cierto momento y a un precio determinado. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora estamos del lado del productor. O sea, cuánto el productor, cuánto la empresa está dispuesto a vender a cierto precio, ¿no? En este caso, siguiendo con el ejemplo de las manzanas, ¿hasta cuántas manzanas yo estoy dispuesto a vender a 10 pesos? ¿No? Entonces, esa es la oferta. Recuerda que la oferta también puede ser individual o de mercado, como la demanda. Pues ahí vemos los determinantes de la oferta. Y aquí podemos ver, podemos ver que hay, pues obviamente, firma, pues quieren decir las empresas, las productoras, ¿no? Y nos dice aquí que al precio de 100, pues obviamente la primera empresa va a vender hasta 50 manzanas, la firma 2 o la empresa 2, 75, y la firma 3, pues 100 manzanas, ¿no? Y sumados, pues obviamente es 225 y esa sería la oferta del mercado, ¿no? Lo mismo que pasa con la demanda, pues obviamente podemos, horrible me salió eso, pero aquí podemos hacer las curvas individuales y pues obviamente esta sería la curva, pues obviamente del mercado. Y se dan cuenta que pues obviamente es va del otro lado con respecto a la de la demanda. La del otro lado, la de la demanda va, pues obviamente, la de la demanda va hacia acá, hacia acá. De hecho, cuando en una misma gráfica ponemos tanto la curva de la oferta como la de la demanda, en algún punto siempre se van a cruzar. No hay otra. Esa es ley. Y pues obviamente vamos a hablar de qué es lo que sucede aquí en este puntito. ¿Ven? Y pues obviamente también se puede calcular la elasticidad de la oferta, en este caso, con la misma fórmula, cambio porcentual en Q, que es la cantidad ofrecida, entre el cambio porcentual en P, que es el precio de la mercancía. Aquí nos da ciertos datos y nos dice que la elasticidad es de 2.5. En este caso de las computadoras. Y también como la demanda, la elasticidad de la oferta puede ser perfectamente elástica, relativamente elástica, perfectamente inelástica, relativamente inelástica y elasticidad unitaria. ¿Qué pasa cuando la oferta es perfectamente elástica? Aunque el precio no se modifique, la oferta aumenta. Aquí, por ejemplo, está la ropa de moda, productos básicos subsidiados, por ejemplo, a veces los productos del campo, por ejemplo, el maíz está subsidiado por el gobierno, entonces, pues obviamente que ese precio no se modifica, pero la oferta siempre va a aumentar. Cuando es relativamente elástica, cuando es menor a 1, y cuando el precio aumenta un poco, la cantidad ofrecida aumenta de manera considerable. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el precio aumenta, pues obviamente la oferta también aumenta, pero de manera más grande, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las computadoras, los nuevos productos o nuevas presentaciones, cuando es mayor a 1, que es en el caso de el ejemplo 2.5. Cuando es perfectamente inelástica, cuando es la elasticidad de 0 y ningún cambio en el precio modifica la cantidad ofrecida. O sea que aunque aumente o disminuya el precio, la cantidad ofrecida va a ser la misma. O sea, ¿por qué? Porque quizá ya no se puede producir más. Por ejemplo, aquí tenemos las monedas conmemorativas, libros antiguos de edición limitada. Pues obviamente, aunque el precio cambie,
la cantidad que se pueden ofrecer de esos artículos no va a modificarse. ¿Por qué? Porque no podemos producir libros de antiguos, ¿no? Cuando es relativamente inelástica, cuando es menor a uno, y cuando el precio aumenta de forma considerable, la cantidad ofrecida aumenta también. En este caso, las verduras, frutas y automóviles de lujo. Y por último, la elasticidad unitaria. Es cuando varían en forma proporcional. Si aumenta uno, pues obviamente 1% el precio, pues la cantidad ofrecida también va a aumentar 1%, ¿vale? Pero como les decía, es prácticamente imposible que ocurra. Ya que podemos ver la ley de la oferta, siempre y cuando las condiciones objetivas y subjetivas no varíen, la cantidad que se ofrezca de una mercancía va a variar en proporción directa a su precio. En otras palabras, si el precio aumenta, la oferta aumenta, y si el precio disminuye, la oferta disminuye. Es lo contrario a lo que decía la ley de la demanda. En la ley de la demanda, la proporción es inversa. ¿Por qué? Porque si el precio aumenta, la demanda disminuye. Y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Aquí es lo contrario. El precio aumenta, la oferta aumenta. ¿Por qué? Porque nos convendría vender más, ¿verdad? Y si el precio disminuye, la oferta disminuye. Recuerda que la oferta la vemos del lado del productor, en este caso. Y pues obviamente aquí ya vamos a ver el precio del mercado, pero no con esta presentación. Esta presentación se las voy a dejar ahí en el Edmodo. Vamos a ver de el equilibrio. Les voy a dejar ahí un video también en el Edmodo. Ahí, no me voy a cambiar. Ahí está. Entonces nos dice, hasta este momento solamente hemos considerado la oferta y la demanda de manera aislada, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Ya conocimos un poquito acerca de la oferta, un poquito acerca de la demanda. Conocemos las cantidades que compramos y las cantidades que se venden voluntariamente a cada precio. Y se ha observado que los consumidores demandan cantidades distintas, ya sea de hojuelas de maíz, automóviles, computadoras, pues obviamente todo en función de sus precios. Pero nos dice aquí, la oferta y la demanda interactúan para producir un precio y una cantidad de equilibrio o un equilibrio del mercado. Y el equilibrio del mercado se da al precio y en la cantidad en el que las fuerzas, tanto de la oferta como la demanda, están en equilibrio. El precio de equilibrio es la cantidad que los compradores quieren comprar. O sea, el precio de equilibrio se da cuando la cantidad que los compradores quieren comprar es exactamente igual a la cantidad que los vendedores quieren vender. ¿Vale? Ahí se va a dar un equilibrio. ¿Se acuerdan cuando les dije que ¿cómo se llama? Cuando graficamos juntas tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta, pues en algún momento si las graficamos en la misma gráfica, valga la redundancia, en la misma gráfica les decía, siempre en un punto se van a encontrar, van a hacer cruce, pues ese punto es muy importante, porque ese punto obviamente es el precio de equilibrio. Ahí se encuentra el equilibrio de la empresa. Para determinar el equilibrio de la empresa, entonces debemos de partir siempre de las curvas de la demanda del producto que la empresa quiere producir y de la curva de sus costos. Según estas curvas, la empresa trata de producir y vender aquella cantidad de producto que haga máximos los beneficios. Cuando la empresa alcanza los beneficios máximos, este estará en equilibrio. Y ya que no estará motivada a cambiar su nivel de producción, dado sus costes y demanda. Entonces, la primera que vamos a, la primera que vamos a graficar, o el primer equilibrio que vamos a graficar, es el equilibrio de la empresa.
Yo ya sé que ya habían visto eso, les voy acá a dar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente esta curva que ven acá, aquí se los voy a anotar. Esta curva, esta curvita o esta línea, pues son los ingresos. Y pues los ingresos siempre empiezan desde cero. Cuando no vendo nada, pues de cero. Y van aumentando según, pues hoy voy vendiendo, ¿no? Y aquí en este punto que les estoy marcando, aquí inicia el costo total, ¿verdad? Porque recuerden que el costo total es la suma de los costos variables y los costos fijos, ¿vale? Entonces aquí se grafica la curva del costo total y en algún momento, la curva o la línea de los ingresos y los costos se va a cruzar. Y esto que está aquí es el punto de equilibrio o el punto de equilibrio de una empresa. ¿Qué es lo que quiere decir el punto de equilibrio de una empresa? Es lo mínimo que tiene que vender esa empresa para producir, pues obviamente, ganancias. Si nosotros nos quedamos por acá, en esta área, aquí le decimos área de déficit, ¿por qué? Porque pues ahí no estamos obteniendo ganancias. En el punto de equilibrio es muy importante, ¿por qué? Porque es cuando mis ingresos o mis ventas es igual a mis costos. O sea, no estoy ganando ni estoy perdiendo, estoy quedando tablas, ¿vale? A partir de que más allá del punto de equilibrio, ya empiezan los beneficios, ya empiezan las utilidades, ¿vale? De todas maneras, esto lo van a ver, no sé si en contabilidad de costos o quizá en costos predeterminados. Ahí van a ver todo lo que, o en presupuesto van a ver el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntas respondemos con el equilibrio de la empresa con el punto de equilibrio? Es cuántas unidades tendremos que vender para cubrir los costos y gastos totales. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí es muy importante que las empresas conozcan su punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque es necesario para saber cuánto nosotros tenemos que vender, cuando menos para recuperar nuestros costos, ¿vale? Entonces, para comprender este concepto de punto de equilibrio, debemos de identificar siempre los costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. Y esta es una herramienta muy útil para las empresas. Pues obviamente, aquí vamos a hacer un, un ejemplo. Aquí hay costos variables 25,000, costos fijos totales de 16,600, un precio de 90 y la cantidad producida al mes es de 550. Recordamos que debemos de encontrar el costo variable unitario y pues obviamente la cantidad que debemos de producir. En este caso, ¿cómo vamos a calcular el costo variable unitario? Vamos a dividir la, los costos variables, que en este caso los tengo, voy a poner acá, son 25,000 entre los 550. Entre los 550, ¿vale? Estos serían los costos variables unitarios. Aquí ya lo tengo hecho. 25,000 entre 550 nos da 45,50. Y luego tenemos que hacer un poquito de, los voy a poner acá porque creo que no lo van a entender de esta manera. Los voy a poner aquí para que... Muy bien, entonces, vamos a calcular el punto de equilibrio. Entonces tenemos aquí costos variables, 25,000, costos fijos son de 16,600, el precio es de 90 y la cantidad producida o Q es de
550. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el costo variable, pero unitario. En este caso, vamos a dividir los 25,000 entre los 550, o sea, se ve entre Q, ¿vale? Y esto, pues, obviamente nos va a dar 45,45. Luego tenemos que hacer un poquito de álgebra. Pues obviamente aquí es el precio por Q menos el costo variable por la cantidad menos los costos fijos y todo esto nos tiene que dar cero, ¿vale? Entonces aquí esta Q no es esta misma. Nosotros queremos saber cuánto, qué cantidad de artículos, qué cantidad de artículos vendidos nos van a dar cero, ¿vale? O sea, por ejemplo, que aquí obviamente precio por la cantidad menos costo variable por la cantidad menos los costos fijos, pues obviamente nos dé cero exactamente. Y para eso tenemos que hacer, pues obviamente un poquito de álgebra. Vamos a, aquí en este caso, a multiplicar los 90, que es el precio, por esta Q, que es nuestra, obviamente, incógnita, menos, en este caso, 45,45 por Q, menos 16,600 es igual a cero, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente reducir términos semejantes. Obviamente 90 menos 90Q menos 45,45 de Q, pues no, esta diferencia nos da 44,55 Q. Y de una vez esto que está restando de este lado, lo vamos a pasar, pues obviamente sumando de este lado, 16,000. Obviamente ya el cero ya no lo cuento porque pues 16,600 más cero, pues obviamente es 16,600. Obviamente vamos a despejar Q y en este caso quedaría solita la Q, 16,600. Y pues aquí está multiplicando este 44,55. Del otro lado va a pasar, pues obviamente dividiendo. Y 16,600 entre 44,55 nos da una Q de 372,61. Pero obviamente nosotros no podemos, ¿cómo se llama? Vender 372 unidades, ¿no? Sería 373. Y esto está en unidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que vender de nuestro producto 373 unidades para recuperar nuestros costos, ¿vale? Para recuperar nuestros costos. ¿Dudas hasta acá, chicas? ¿Dudas? Nadie. Me encanta cuando nunca tienen dudas. ¿Todo bien? Sí, maestro. ¿O ya se durmieron? Fueron a ¿Todo comer y bien? luego regresaron. Ok. Aquí estamos, maestra. Estamos. Muy bien, ya eso fue el equilibrio de la empresa, ¿no? El punto de equilibrio de una empresa. Lo van a seguir viendo, de seguro en contabilidad de precio determinado, o en contabilidad, en otros tipos de contabilidad van a ver, ¿cómo se llama? El equilibrio de la empresa o el punto de equilibrio, que es muy sencillo. Pero bueno, aquí vamos a ver el equilibrio del mercado.
Y obviamente, como les decía, las curvas de la oferta y la demanda se cruzan en el precio de equilibrio y este es el precio en el cual operará el mercado. Sí, pues obviamente saber que el precio del petróleo en este caso, o el precio de las gasolinas más bien, pues ha estado a la baja, ¿no? Bajó, ahorita ya está subiendo, creo, pero bajó mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente la demanda, la demanda se desplomó. Y hay muchas razones por que la demanda se haya desplomado. Pues ya muchos países están dándole apertura a los coches eléctricos, hay muchos beneficios fiscales en otros países, no aquí, para que incentivan a las personas a comprar coches ecológicos y pues obviamente una de las más importantes o uno de los más importantes factores por los cuales eh, bajó el precio de las gasolinas, pues obviamente es por que la gente se quedó en su casa. ¿Vale? Porque la gente se quedó en su casa y pues obviamente no había demanda de gasolina y pues, ¿qué pasa? Obviamente se desploman los precios. Entonces, debido a que las gráficas de la curva de la oferta y la demanda y de las curvas de la demanda tienen el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, las curvas de la oferta y la demanda de un bien o un servicio en particular pueden aparecer en la misma gráfica. Lo que les decía, juntas la oferta y la demanda determinan el precio y la cantidad que se venderá. Y pues, o por ejemplo, aquí tenemos, pues obviamente, en este caso, la gasolina, ¿no? El precio por galón, la cantidad ofrecida en el mercado a cada uno de los precios y la cantidad demandada a cada uno de los precios, ¿verdad? Y pues aquí ya podemos ver, pues obviamente, de manera clara dónde va a quedar el equilibrio del mercado, ¿verdad? Si lo vemos de manera gráfica, pues obviamente aquí Aquí podemos ver nosotros el precio de equilibrio, que es donde las dos curvas, pues obviamente, se encuentran. Esta, recuerden, es la de, pues obviamente, la oferta y esta es la de la demanda, ¿vale? Y pues obviamente pues obviamente, al cruzarse crean el precio de equilibrio. Entonces, ¿qué pasó con la de la demanda? Pues bajó en la gasolina y quizá, pues obviamente quedó por acá, o quizá bajó tanto que quedó por acá la curva de la demanda y pues obviamente ahora el precio de equilibrio pues cambia, ¿no? Pues cambia. Tema aquí, ¿por qué? ¿Por qué bajó? Porque no había tanta demanda. Entonces, eso es. Entonces, el precio del equilibrio es el único precio en donde convergen tanto los planes de los consumidores y de los productores, es decir, donde la cantidad de producto que quieren comprar los consumidores, la cantidad demandada y la cantidad demandada es igual a la cantidad que quieren vender los productores. Esta cantidad común se llama cantidad de equilibrio. En cualquier otro precio, la cantidad demandada no iguala la cantidad ofrecida. ¿Qué quiere decir? Que ahí la, el mercado no estaría en equilibrio. Y recuerden, la palabra de equilibrio significa balance. Si un mercado está en su precio y cantidad de equilibrio, entonces no tiene ninguna razón para dejar ese punto. Sin embargo, si un mercado no está en equilibrio, entonces surgen presiones económicas para que el mercado se mueva hacia el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Vale? Muy bien, chicas, hasta aquí lo vamos a dejar. Obviamente les voy a publicar esto. Voy a dejar de grabar, nada más no vamos a terminar, nada más voy a dejar de grabar.